¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios en medio del desierto de la incomprensión, cargando una verdad que nadie quiere escuchar mientras el mundo a tu alrededor se desmorona? Imagina por un momento que posees la visión clara del desastre inminente, que puedes ver las llamas devorando tu hogar antes de que la primera antorcha sea encendida, y que al intentar advertir a los que amas, solo recibes desprecio, cadenas y el silencio de una cisterna profunda. Hoy nos adentraremos en las sombras y las luces de uno de los relatos más desgarradores y profundos de las Sagradas Escrituras, la vida de Jeremías, el profeta que no eligió su destino, pero que lo abrazó con lágrimas de sangre. A través de sus ojos descubriremos que el llanto no es signo de debilidad, sino la manifestación más pura de un corazón que late al unísono con el de su Creador frente a la tragedia de la rebelión humana. En este video exploraremos por qué este hombre, llamado desde el vientre materno, se convirtió en el centinela de una nación que prefería dormir en la mentira antes que despertar en la verdad del juicio. Hoy conocerán la verdadera historia profunda de Jeremías, el profeta que sostuvo la esperanza de un pueblo en ruinas. Al final de esta travesía, tu visión sobre la soberanía de Dios en los tiempos de crisis y tu propia fe ante la adversidad se transformarán para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Dios, dame la valentía de Jeremías para anunciar tu verdad. Con esto sellas tu intención de aprender de la fidelidad en medio de la prueba. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre el nuevo pacto que Dios prometió a través del dolor. Si valoras estas historias que alimentan el alma y revelan los tesoros de la Biblia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes épicos por la fe. Comenzamos. El llamado en la penumbra de Anatot. El aire en la pequeña aldea de Anatot, a pocos kilómetros de la imponente Jerusalén, estaba cargado con el aroma del polvo y los olivos, pero para el joven Jeremías, hijo de Hilcías, el ambiente se sentía opresivo, como si una tormenta invisible se gestara en el horizonte del espíritu. No era un hombre de guerra ni un político de grandes ambiciones. Era un joven sacerdote destinado a las labores del templo, alguien que buscaba la paz en el estudio de la Torá y el silencio de los campos de Benjamín. Sin embargo, una tarde, mientras el sol se teñía de un rojo profético sobre las colinas de Judea, la voz de la eternidad rasgó el velo de su realidad cotidiana con una autoridad que hizo temblar sus huesos. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, resonó en el santuario de su alma, despojándolo de cualquier pretensión de anonimato. Jeremías sintió el peso de los siglos caer sobre sus hombros. No era una invitación, era un decreto divino que lo arrancaba de su seguridad sacerdotal para lanzarlo a la arena de los reyes y las naciones. Sus manos temblaban mientras intentaba articular una excusa, alegando su juventud y su incapacidad para hablar, pero el Señor, en una muestra de ternura y firmeza, tocó sus labios, infundiendo en ellos palabras que no eran suyas, sino fuego sagrado destinado a arrancar y destruir, pero también a edificar y plantar. En ese instante, el joven de Anatot murió a sus propios sueños para nacer como el portavoz de un Dios que estaba a punto de ejecutar un juicio largamente postergado, viendo en una visión una rama de almendro que despertaba y una olla que hervía desde el norte, señales inequívocas de que la vigilancia de Dios sobre su palabra era absoluta y que la invasión babilónica no era ya una posibilidad, sino un destino sellado por la desobediencia de un pueblo que había olvidado su primer amor. Este primer párrafo de la vida de Jeremías nos sumerge en la psique de un hombre que se siente inadecuado para la magnitud de la tarea, una tensión emocional que define toda su existencia. La descripción del entorno físico de Anatot contrasta con la irrupción sobrenatural, subrayando que el llamado profético no surge de una inclinación personal, sino de una intervención externa que altera el curso de la historia. Jeremías percibe la santidad de Dios como una carga insoportable, pero necesaria, y la mención de la rama de almendro simboliza la prontitud del juicio, creando una atmósfera de urgencia cinematográfica. La narrativa busca que el espectador sienta el vértigo de ser elegido para una misión que conlleva el rechazo social. Aquí, la ficción histórica plausible se manifiesta en la descripción de los pensamientos internos del profeta.
quien visualiza las implicaciones políticas de hablar contra las potencias de la época. Judea estaba atrapada entre el yugo de Egipto y la sombra creciente de Babilonia, y el llamado de Dios obligaba a Jeremías a navegar estas aguas turbulentas con la única brújula de la revelación divina. El conflicto se establece de inmediato, la lucha entre el deseo humano de seguridad y la exigencia divina de fidelidad absoluta, un tema que resonará en cada capítulo siguiente. Mientras el profeta comienza a comprender que su vida será un altar de sacrificio, donde el fuego de la verdad consumirá su paz personal para intentar salvar el remanente de una nación sorda. El paisaje se vuelve un personaje más, con los vientos del norte trayendo el eco de los carros caldeos, una presencia constante en la mente de Jeremías que lo aísla de sus contemporáneos, quienes preferían las mentiras de los falsos profetas que prometían una paz que no existía, marcando el inicio de su soledad crónica y su llanto intercesorio por un pueblo que aún no sabía que estaba al borde del abismo. Finalmente, el compromiso de Jeremías se sella no con un triunfo exterior, sino con una rendición interna que lo prepara para los años de persecución que vendrán. El capítulo cierra con la imagen del profeta de pie, mirando hacia Jerusalén, la ciudad que amaba y que pronto vería arder en sus visiones nocturnas. La intervención divina no le otorga riqueza ni estatus, sino el privilegio de sufrir con Dios, de sentir el dolor del Creador ante la idolatría de sus hijos. Esta conexión espiritual es lo que diferencia a Jeremías de un simple agitador político. Él es un amante herido que debe entregar un mensaje de divorcio espiritual a una esposa infiel, sabiendo que el castigo es la única vía para la redención futura. La tensión familiar ya comienza a asomar, pues en Anatot sus propios parientes ven con malos ojos su retórica incendiaria, considerándolo un traidor a las tradiciones o un loco peligroso. La soledad se convierte en su única compañera constante, y el capítulo termina con una frase que resuena como una campana de duelo sobre Judea. El tiempo de la misericordia se está agotando, y el tiempo de la justicia ha comenzado a marchar desde las orillas del Éufrates, dejando a Jeremías como el único hombre despierto en una nación que camina sonámbula hacia su propia destrucción, preparando el escenario para su enfrentamiento con el poder real y la ceguera espiritual de las élites de Jerusalén. El silencio de los ídolos y el rugido del león. Jerusalén se erguía con una falsa sensación de invulnerabilidad. Sus murallas de piedra caliza brillaban bajo el sol, y el templo de Salomón seguía siendo el corazón latente de una religión que se había convertido en un rito vacío. Jeremías caminaba por las plazas abarrotadas, observando con horror cómo en las esquinas se ofrecía incienso a la Reina del Cielo, y cómo los altares de Baal se multiplicaban en los valles circundantes, incluso dentro de las puertas del santuario. El ambiente era una mezcla de opulencia decadente y cinismo espiritual. Los líderes bebían en copas de oro, mientras los pobres eran oprimidos en las puertas de la ciudad. El profeta sentía un fuego quemando sus huesos, una indignación santa que lo impulsaba a gritar en medio del mercado, denunciando la hipocresía de aquellos que decían, «Templo de Jehová es este», mientras sus manos estaban manchadas de sangre e injusticia. La tensión política era palpable, con el rey Joaquín buscando alianzas desesperadas con Egipto para frenar el avance de Nabucodonosor, ignorando las advertencias de Jeremías de que el único refugio real estaba en el arrepentimiento y la sumisión al juicio divino representado por Babilonia. Cada palabra de Jeremías caía como un martillo sobre un yunque, pero el corazón del pueblo se había endurecido como el diamante. La descripción de los olores del mercado, el humo de los sacrificios paganos mezclado con el hedor de la corrupción social, crea un lienzo sensorial donde la santidad de Dios brilla por su ausencia y donde el profeta se convierte en un paria, un aguafiestas en la fiesta del pecado nacional, sintiendo el desprecio en las miradas de los sacerdotes que lo veían como un traidor a la patria. La narrativa nos lleva a los pasillos oscuros del Palacio Real, donde los consejeros susurraban conspiraciones y el rey, en un acto de soberbia ciega, despreciaba los rollos que contenían las advertencias del profeta. Jeremías describía a Dios no como una deidad lejana, sino como un esposo celoso y un león que rugía desde Sión, una imagen que provocaba terror y rechazo a partes iguales. El conflicto aquí no es solo verbal, sino existencial.
Jeremías está cuestionando la base misma de la identidad nacional judía, que se creía protegida incondicionalmente por la presencia del arca, sin entender que la gloria de Dios ya estaba preparando su partida. El profeta utiliza parábolas vivientes, como el cinturón de lino podrido, para ilustrar cómo la nación se había echado a perder por su orgullo. Una escena que podemos imaginar visualmente con Jeremías enterrando la prenda y recuperándola después, mostrando los jirones ante una multitud atónita. La soledad de Jeremías se profundiza al prohibírsele casarse o tener hijos, un mandato divino que simbolizaba la falta de futuro para la generación actual. Este sacrificio personal añade una capa de tragedia emocional inmensa, pues el profeta debe renunciar a los consuelos más básicos de la vida humana para ser él mismo una señal de juicio. Sus diálogos internos con Dios se vuelven más crudos, quejándose de que el Señor lo ha seducido y forzado a una vida de oprobio, pero reconociendo al mismo tiempo que no puede callar porque la palabra es como un incendio en sus entrañas que no puede contener. El capítulo concluye con la inminencia del primer asedio, cuando el polvo de la caballería babilónica comienza a verse en el horizonte norteño, confirmando que las visiones de Jeremías no eran delirios de un fanático, sino la realidad geopolítica orquestada por la mano de Dios. El cierre del párrafo describe la mezcla de terror y terquedad en los ojos de los habitantes de Jerusalén, quienes, en lugar de arrepentirse, buscan culpables en el mensajero. Jeremías termina este periodo parado frente a las puertas del templo, llorando no por el castigo que viene, sino por la oportunidad perdida de la redención. Sus lágrimas son el rocío de un juicio que cae sobre una tierra seca que ya no sabe producir frutos de justicia. La atmósfera de suspenso se intensifica cuando el primer contingente de cautivos, incluyendo al joven Daniel y sus amigos, es llevado a Babilonia, un preludio amargo de lo que será la caída final. Jeremías se queda atrás, solo con su dolor y su misión, viendo cómo el primer capítulo de la gloria de Israel comienza a cerrarse bajo el peso de una soberanía divina que prefiere destruir un edificio antes que permitir que el pecado destruya el alma de su pueblo. La frase final nos deja con la imagen de Jeremías mirando fijamente el camino por donde se llevan a sus hermanos, sabiendo que el rugido del león apenas está comenzando a escucharse con toda su fuerza destructora sobre la ciudad rebelde, la cisterna de la desesperación y el odio de los príncipes. El odio contra Jeremías alcanzó su punto de ebullición cuando el asedio final de Jerusalén se estrechó, convirtiendo la ciudad en una olla a presión de hambre y desesperación. Los príncipes y capitanes del rey Sedequías, hombres endurecidos por la guerra y ciegos ante la realidad espiritual, veían en el profeta una amenaza mayor que los propios muros de asedio babilonios. «Este hombre debilita las manos de los soldados», gritaban en los consejos de guerra, mientras Jeremías, con la ropa sucia y el rostro marcado por el ayuno, seguía proclamando que la única forma de conservar la vida era rendirse a los caldeos. La atmósfera en Jerusalén era dantesca. El humo de los incendios provocados por los proyectiles enemigos se mezclaba con el llanto de los niños y el silencio de los que morían de peste. En un acto de crueldad extrema, los líderes de la ciudad arrojaron a Jeremías a una cisterna en el patio de la cárcel, un agujero profundo y lodoso donde no había agua, solo un fango espeso que amenazaba con tragárselo vivo. Allí, en la oscuridad absoluta, rodeado por el olor a humedad y muerte, Jeremías experimentó el abismo de la soledad humana. Sus pies se hundían en el cieno, mientras sus oraciones parecían rebotar contra las paredes de piedra fría. Fue un momento de oscuridad no solo física, sino del alma, donde el profeta sintió que la muerte sería un alivio ante el peso de una nación que prefería asesinar a su último vínculo con el cielo antes que admitir su error. En medio de este horror surge la figura de Ebed-Melech, un eunuco etíope cuyo corazón conservaba más temor de Dios que todos los nobles de Judá. La narrativa se detiene en los detalles de su valentía, cómo se presentó ante el rey Sedequías, quien se mostraba débil y oscilante para denunciar la injusticia cometida contra el profeta. La escena del rescate es cinematográfica y conmovedora. Ebed-Melech utiliza cuerdas y trapos viejos para que Jeremías los ponga bajo sus axilas y no se lastime mientras lo sacan del lodo.
Podemos sentir la tensión del momento, el crujido de las cuerdas y el primer rayo de luz que hiere los ojos de un Jeremías casi agonizante al salir de las profundidades. Este acto de misericordia extranjera resalta la ironía de la historia. Mientras el pueblo de Dios lo rechaza, un extranjero lo salva. A pesar de haber sido rescatado de la fosa, Jeremías no cambió su mensaje. Llevado ante el rey en secreto, volvió a ofrecerle la vida a cambio de la sumisión. Pero Sedequías, esclavo del qué dirán y del miedo a sus propios generales, selló su propio destino y el de su ciudad al rechazar nuevamente el consejo divino. La tensión política se vuelve insoportable, con el destino de miles de personas pendiendo de la debilidad de un monarca que prefería la muerte heroica en la mentira que la vida humilde en la verdad de la disciplina de Dios. Este capítulo cierra con el estruendo final de las máquinas de guerra babilonias golpeando los muros, mientras Jeremías permanece bajo custodia en el patio de la guardia, viendo cómo el cielo de Jerusalén se oscurece por el humo de la destrucción definitiva. La conexión emocional se centra en la tristeza del profeta, quien, a pesar de haber sido maltratado por sus hermanos, no celebra su vindicación, sino que se lamenta profundamente por la ruina que ahora es inevitable. El fango de la cisterna deja una marca indeleble en su piel y en su espíritu, simbolizando la profundidad a la que puede llegar el rechazo a la verdad. La intervención divina se manifiesta no evitando el sufrimiento, sino sosteniendo al profeta a través de él, dándole la fuerza para ver cómo se cumple cada palabra que salió de sus labios. El párrafo termina con una imagen de fuego y ceniza. El muro es brechado, los soldados de Nabucodonosor entran como una marea imparable, y Jeremías, en medio del caos, cierra los ojos y escucha los gritos de una ciudad que finalmente ha encontrado el final de su camino de rebeldía, dejando al espectador con la pregunta de cómo un hombre puede amar tanto a quienes tanto lo odiaron. Lágrimas sobre las ruinas, el llanto de un hombre y de un Dios. El 9 de Av, el día que quedó marcado en la memoria eterna de Israel, el silencio cayó sobre Jerusalén, pero era el silencio de las tumbas y de los escombros humeantes. El templo, la joya de Sión, fue devorado por las llamas, y el oro que una vez reflejó la luz del cielo ahora se derretía entre las piedras ennegrecidas. Jeremías fue liberado por los propios babilonios, quienes, irónicamente, reconocieron su valor y la veracidad de sus profecías más que sus propios compatriotas. Imaginen al profeta caminando solo entre las ruinas, sus sandalias pisando cenizas que una vez fueron hogares, templos y personas. Se sentó en una de las colinas que rodeaban la ciudad desolada, y allí, con el corazón hecho pedazos, compuso las lamentaciones que resonarían a través de los milenios. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Sollozaba mientras veía el humo subir desde el lugar donde una vez estuvo el arca del pacto. No había rastro de te lo dije. En su voz, solo una compasión infinita. Sus lágrimas no eran solo por la pérdida material, sino por la ruptura espiritual, por la ceguera de un pueblo que necesitó perderlo todo para recordar a quién le pertenecía. El calor de los incendios aún se sentía en su rostro, y el olor a muerte saturaba el aire. Pero en medio de ese paisaje apocalíptico, Jeremías encontró una extraña y dolorosa comunión con el Dios que también lloraba por la pérdida de su pueblo. La profundidad de este momento radica en la dualidad de Jeremías, el profeta de la justicia convertido en el profeta de la consolación. En medio de los escombros, comienza a ver más allá de la destrucción, recordando la promesa que Dios le dio de que el castigo no sería eterno. La narrativa explora el contraste entre la furia del juicio y la persistencia del amor divino. Mientras los cautivos son llevados encadenados hacia Babilonia, Jeremías decide quedarse con el remanente pobre, los que no tenían nada, para ser una luz de esperanza en una tierra que parecía maldita. Este es el punto de inflexión donde el llanto se transforma en una semilla de fe. Jeremías comprende que la destrucción de la ciudad externa era necesaria para la reconstrucción de la ciudad interna del corazón humano. Describe la angustia de ver a los ancianos sentados en el suelo y a las vírgenes con la cabeza baja, una descripción detallada que transporta al espectador al centro del duelo nacional. Sin embargo, en medio de su propio lamento, surge la frase más poderosa de su ministerio. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
grande es tu fidelidad. Esta declaración hecha sobre las cenizas de su mundo es el testamento de un hombre que ha visto lo peor de la humanidad y lo mejor de Dios. El capítulo concluye con la imagen de la vasija de barro que contiene las escrituras del campo, siendo enterrada en un lugar seguro mientras el humo del asedio oscurece el sol. Este objeto se convierte en una cápsula del tiempo, un testimonio mudo de que la palabra de Dios es más sólida que los muros de piedra y más duradera que los imperios de hierro. El cierre del párrafo describe a Jeremías mirando a través de las rejas de su prisión hacia el norte, hacia Anatot, sintiendo por primera vez en años que su llanto se mezclaba con una extraña alegría. No era la alegría de la victoria militar, sino la de saber que la historia no termina en la ceniza. El suspenso se transforma en una espera paciente. El profeta ha sembrado una semilla de plata en un suelo de muerte, y ahora solo queda ver cómo Dios hará brotar la vida del polvo. La frase final nos deja con la imagen del sello de propiedad sobre el pergamino, un recordatorio de que Dios reclama para sí no solo las almas de su pueblo, sino el suelo mismo de sus promesas, preparando el camino para la mayor revelación de todas, el nuevo pacto. El remanente del polvo y la sombra de Egipto. Tras el estruendo de la caída y el desfile de cadenas hacia Babilonia, un silencio sepulcral se apoderó de las colinas de Judá, solo roto por el viento que silbaba entre las columnas rotas de los palacios. Jeremías, con el rostro surcado por las lágrimas y las cenizas, caminaba entre los pocos que quedaron atrás, los pobres, los cojos y aquellos que no tenían nada que ofrecer al imperio conquistador. Nabucodonosor, en un giro inesperado de la providencia, había nombrado a Gedalías como gobernador en Mizpa, y por un breve instante pareció que una chispa de vida podría resurgir de los escombros. Jeremías, a pesar de tener la opción de vivir con honores en Babilonia, eligió quedarse en el fango de su patria, prefiriendo el sufrimiento con su pueblo que los banquetes en la mesa del opresor. Sin embargo, la paz era un cristal frágil en una tierra acostumbrada a la traición. Ismael, un hombre de sangre real carcomido por la envidia y el resentimiento, asesinó a Gedalías en una cena de supuesta amistad, sumergiendo al remanente en un nuevo abismo de terror. La atmósfera se volvió paranoica. El miedo a la represalia babilónica se extendió como una plaga, y los líderes supervivientes, encabezados por Joanán, acudieron a Jeremías con una súplica que sonaba a piedad, pero que escondía una voluntad ya decidida. «Riega por nosotros al Señor, tu Dios», dijeron, jurando que obedecerían la respuesta divina, fuera cual fuera, mientras sus ojos ya miraban hacia la seguridad ilusoria de las fronteras egipcias. Jeremías esperó 10 días en un silencio agónico, buscando la voz de Dios en medio del caos de los refugiados que acampaban cerca de Belén. Cada hora que pasaba era una tortura de incertidumbre para el pueblo, que veía en cada nube de polvo el regreso de los carros de Nabucodonosor, sedientos de venganza. Finalmente, la palabra del Señor llegó, clara y tajante como una espada. «Si os quedáis en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Pero si decís, no moraremos en esta tierra, para irnos a Egipto, allí la espada que teméis os alcanzará». La descripción de la escena es de una tensión eléctrica. Jeremías, de pie frente a hombres armados y desesperados, entregando una sentencia que desafiaba su instinto de supervivencia. El conflicto estalló de inmediato cuando los soberbios acusaron al profeta de mentir, sugiriendo que Baruch, su fiel escriba, lo estaba manipulando para entregarlos a los caldeos. Es aquí donde vemos la tragedia final del ministerio de Jeremías. Después de ver cumplida cada una de sus profecías sobre la caída de Jerusalén, su propio pueblo seguía considerándolo un traidor o un falso visionario. La decisión fue tomada en contra de la voluntad divina, y Jeremías, el hombre que había llorado por la libertad de Sión, fue arrastrado por la fuerza hacia la tierra de la antigua esclavitud, cerrando un círculo de desobediencia que devolvía a Israel al mismo lugar del que Dios los había rescatado siglos atrás con mano poderosa. El viaje hacia Egipto fue una marcha de amargura bajo un sol inclemente que parecía burlarse de las promesas olvidadas. Jeremías, ya anciano, veía cómo las caravanas de refugiados cruzaban el desierto, llevando consigo no solo sus escasas pertenencias, sino también sus ídolos ocultos en las alforjas. Al llegar a Tafnes, el profeta realizó uno de sus últimos actos simbólicos, enterrando grandes piedras en el pavimento a la entrada del palacio de Faraón.
declarando que el trono de Nabucodonosor sería colocado exactamente sobre ese lugar. La intervención divina se presentaba ahora como una persecución ineludible. No había rincón en la tierra donde pudieran esconderse de la disciplina de Dios. El dolor de Jeremías alcanzaba una nueva dimensión al ver que ni siquiera la destrucción del templo había erradicado la idolatría. En las calles de Egipto, las mujeres de Judá ofrecían tortas a la reina del cielo, atribuyendo sus desgracias no a su pecado, sino a haber dejado de adorar a los falsos dioses. El capítulo cierra con una confrontación verbal violenta en Tafnes, donde Jeremías lanza sus últimas saetas de advertencia contra un pueblo endurecido que prefería morir en el exilio egipcio que vivir en la obediencia en una tierra en ruinas, dejando al profeta como una voz que clama en un desierto de sordera espiritual absoluta. El escriba de las sombras y el fuego del rey. La vida de Jeremías no puede entenderse sin la figura de Baruc, hijo de Nerías, el hombre que tradujo en tinta y pergamino los lamentos y las visiones que emanaban del alma del profeta. En los días previos a la caída, cuando Jeremías estaba recluido y no podía entrar en la casa del Señor, fue Baruc quien cargó con la peligrosa tarea de leer las palabras del juicio frente a los príncipes y el pueblo. Podemos imaginar la escena en los atrios del templo, el aire denso de incienso y el murmullo de la multitud, interrumpidos por la voz firme de Baruc proclamando las calamidades que vendrían del norte. El rol de Baruc no era el de un simple secretario, sino el de un compañero de sufrimientos que compartía el estigma de su maestro. La tensión narrativa alcanza su punto álgido cuando el rollo llega a manos del rey Joaquín en su palacio de invierno. Mientras el monarca se sentaba frente al brasero para calentarse del frío de las montañas, escuchaba las palabras de Dios con un desprecio satánico. Cada vez que se leía una sección, el rey la cortaba con un cortaplumas de escriba y la arrojaba al fuego, hasta que todo el mensaje quedó reducido a cenizas. Este acto de sacrilegio no fue solo un insulto al profeta, sino un intento de quemar la realidad misma, creyendo que al destruir el papel, destruiría el decreto divino que ya estaba en marcha. Sin embargo, el fuego del rey no pudo consumir la verdad. Dios ordenó a Jeremías tomar otro rollo y escribir de nuevo todas las palabras, añadiendo aún más advertencias sobre el destino final de Joaquín, cuyo cadáver sería arrojado al calor del día y al hielo de la noche sin sepultura real. La labor de reconstrucción del mensaje fue un acto de resistencia espiritual. Por cada palabra quemada, Dios entregaba 10 más. Baruc, agotado y temeroso por su propia vida, recibió un mensaje directo de Dios, que es uno de los momentos más íntimos del libro. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. En medio del colapso de una civilización, el Señor recordaba a su siervo que la única recompensa sería la vida como botín. Esta conexión humana entre el profeta y su escriba muestra que la soledad de Jeremías era mitigada por una amistad forjada en la persecución. La descripción del proceso de escritura, con el roce de la pluma sobre el cuero y el parpadeo de las lámparas de aceite en una habitación oculta, simboliza la preservación de la revelación divina a través de la historia, asegurando que el testimonio del juicio y la esperanza llegara a las generaciones futuras, incluso si los contemporáneos preferían el fuego de la negación. Este capítulo profundiza en la psicología del poder frente a la verdad. Joaquín representa la arrogancia ciega que cree que puede silenciar a Dios eliminando a sus mensajeros. Mientras el rollo se consumía en el brasero real, el destino de Jerusalén se sellaba irrevocablemente. Jeremías y Baruc, escondidos por la mano de Dios de la ira del rey, continuaron su labor en las sombras, convirtiéndose en los verdaderos arquitectos de la memoria de Israel. El cierre del párrafo nos muestra a un Baruc cansado, con los dedos manchados de tinta, mirando a un Jeremías que dictaba sin cesar, con los ojos fijos en una visión de justicia que ninguna llama humana podría apagar. El suspenso se mantiene en la fragilidad de esos pergaminos, que a pesar de los reyes, los incendios y las guerras, sobrevivirían para contar la historia de un Dios que no se deja burlar. El capítulo termina con la imagen del segundo rollo, más extenso y pesado que el primero, guardado como un tesoro de condenación y promesa, mientras afuera las tropas de Babilonia comenzaban a movilizarse, demostrando que lo que el rey quemó en la tierra, Dios ya lo había escrito con fuego en el cielo. El yugo de madera y los profetas de la mentira.
Hubo un tiempo en que Jeremías caminó por las calles de Jerusalén con un yugo de madera sobre sus hombros, una imagen grotesca que provocaba burlas y asco entre los ciudadanos. Esta no era una excentricidad de un anciano perturbado, sino una parábola encarnada. Judá debía someterse al yugo de Babilonia para sobrevivir. La tensión en la ciudad era máxima. Los falsos profetas como Hananías proclamaban mensajes de paz y victoria, asegurando que en 2 años los tesoros del templo regresarían y el poder de Nabucodonosor se rompería como una rama seca. La descripción del enfrentamiento público en el templo es un duelo de cosmovisiones. Por un lado, la esperanza barata que alimenta el ego nacional. Por el otro, la verdad amarga que exige humildad y arrepentimiento. Ananías, en un acto de teatralidad desafiante, arrancó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió en pedazos ante la multitud, gritando que así rompería Dios el yugo de Babilonia. Jeremías, en silencio, se retiró de la escena, recordándonos que la verdad no necesita gritar para ser real. Sin embargo, poco después, la palabra de Dios volvió a él con una corrección aterradora. Rompiste yugos de madera, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Este conflicto ilustra la lucha eterna entre la complacencia espiritual y la realidad del juicio. Jeremías tuvo que enfrentar no solo al gobierno, sino a la institución religiosa que usaba el nombre de Dios para validar las ilusiones del pueblo. La muerte de Ananías, profetizada por Jeremías y cumplida ese mismo año, fue una señal sombría de que jugar con la palabra de Dios es un asunto mortal. No obstante, ni siquiera este milagro de juicio convenció a las élites. La narrativa explora la profunda frustración de Jeremías, quien veía cómo el pueblo prefería ser guiado al matadero por mentirosos carismáticos que ser salvado por un profeta que los llamaba al orden. El yugo de hierro simbolizaba una servidumbre mucho más dura y prolongada, una consecuencia directa de haber despreciado la disciplina más leve que Dios ofreció al principio. La descripción detallada del peso del yugo en el cuello de Jeremías, la piel irritada y el cansancio físico, sirve como una metáfora de la carga emocional que el profeta llevaba al representar los pecados de su nación, sintiendo en su propia carne la esclavitud que pronto envolvería a todos sus hermanos. Al final de este periodo, la figura de Jeremías se agiganta en su aislamiento. Mientras los demás profetas prometían banquetes, él preparaba a la gente para el exilio, escribiendo cartas a los que ya estaban en Babilonia para que edificaran casas y plantaran huertos, pues el cautiverio duraría 70 años. Esta visión a largo plazo era un acto de fe radical, aceptar el castigo como la única vía hacia la purificación. El capítulo cierra con la imagen del hierro sustituyendo a la madera, un cambio de material que refleja la dureza de los corazones en Jerusalén. La intervención divina se muestra aquí en su faceta de pedagoga severa. Dios no permitiría que su pueblo viviera en una mentira, incluso si la verdad significaba el exilio y la pérdida de la soberanía. El párrafo termina con Jeremías mirando fijamente a los líderes del pueblo, quienes celebraban falsas victorias, mientras el hierro invisible del juicio ya se cerraba sobre sus gargantas, preparando el escenario para la tragedia final del asedio, donde los falsos profetas serían los primeros en caer ante la realidad que tanto intentaron negar. El Valle de los Huesos Quemados y el sacrificio de los inocentes. Uno de los momentos más oscuros y estremecedores en el ministerio de Jeremías ocurrió en el Valle de Ben Hinnom, a las afueras de Jerusalén. Allí, en un lugar conocido como Tofet, el pueblo de Judá había caído en la depravación más absoluta. Sacrificaban a sus propios hijos en el fuego al dios Moloc. Jeremías fue enviado allí con una vasija de barro en la mano, rodeado por los ancianos y los sacerdotes, para pronunciar una sentencia que haría que los oídos de quien la oyera tintinearan. El profeta describió con detalle horroroso cómo ese valle, una vez lugar de jardines, se convertiría en el Valle de la Matanza, donde los cadáveres serían comida para las aves del cielo. La atmósfera del relato es pesada, cargada con el olor a humo de sacrificios humanos y el eco de los gritos de los inocentes. En un gesto cargado de simbolismo, Jeremías estrelló la vasija de barro contra el suelo rocoso, declarando que así como esa vasija no podía ser reparada, así Dios quebrantaría a la ciudad y al pueblo por su maldad incalificable.
El estruendo de la cerámica, rompiéndose, resonó en el valle como el primer trueno de una tormenta de juicio que ya no tendría marcha atrás. Este capítulo revela la profundidad de la herida divina. El pecado no era solo una infracción legal, sino una abominación que nunca subió al corazón de Dios. Jeremías actuaba como el fiscal de una humanidad que había perdido su brújula moral, enfrentando a los líderes con la evidencia de su crueldad disfrazada de religión. La reacción de las autoridades no fue el arrepentimiento, sino la violencia física contra el mensajero. Pasur, el sacerdote principal, mandó azotar a Jeremías y lo puso en el cepo, una tortura pública diseñada para humillarlo frente a la puerta de Benjamín. La narrativa nos permite sentir el dolor de las heridas de los azotes y la rigidez de los miembros de Jeremías durante la noche fría en el cepo, donde sus quejas se elevaron al cielo en un lamento desgarrador. Sin embargo, al amanecer, lejos de retractarse, Jeremías renombró a su torturador como Magor Misabib, que significa terror por todas partes, profetizando que él mismo vería la muerte de sus amigos y su propia deportación. Esta valentía inquebrantable nacía de un hombre que había sido quebrantado por Dios antes de ser quebrantado por los hombres. El capítulo concluye con una reflexión sobre la naturaleza del mal y la justicia. El valle de Ben Hinnom, que más tarde daría nombre a la Gehenna, se convirtió, bajo la palabra de Jeremías, en el espejo de la condición espiritual de Jerusalén, un lugar de desperdicio y muerte. El cierre del párrafo describe a Jeremías saliendo del cepo, cojeando pero con la frente en alto, llevando en su cuerpo las marcas de la verdad. La conexión emocional se establece al ver al profeta sufriendo no por sus pecados, sino por el derecho de Dios a ser escuchado en una generación que prefería quemar a sus hijos antes que quemar su orgullo. El suspenso se traslada ahora al cumplimiento de la profecía de la vasija rota. La ciudad entera estaba a punto de ser fragmentada de tal manera que solo un milagro de la gracia divina podría volver a unir sus piezas en el futuro lejano. El párrafo termina con la imagen de los pedazos de barro esparcidos en el valle, un recordatorio silencioso y eterno de que la paciencia de Dios tiene un límite, y que ese límite se había alcanzado bajo las sombras de los ídolos de Tofet, el campo de Anatot y la fe en lo invisible. Mientras las máquinas de guerra babilónicas golpeaban con una furia rítmica los muros de Jerusalén y el hambre empezaba a convertir a los ciudadanos en sombras errantes, Jeremías recibió una de las instrucciones más extrañas y sublimes de su vida. El Señor le habló en el patio de la guardia, diciéndole que su primo Hanamil vendría a pedirle que comprara un campo en su aldea natal de Anatot. Desde una perspectiva humana, la petición era absurda, casi un insulto. ¿Por qué alguien compraría tierras que ya estaban ocupadas por el ejército enemigo en una nación que estaba a punto de ser borrada del mapa? Sin embargo, Jeremías comprendió que este era un acto de fe profética, una declaración de que el exilio no era el final de la historia. Con un detalle minucioso, el guión nos muestra al profeta pesando la plata en la balanza, 17 siclos que resonaban como una melodía de esperanza en medio del estruendo de la guerra. Firmó la escritura, llamó a los testigos y entregó los documentos a Baruch para que los guardara en una vasija de barro, asegurando que el registro de propiedad sobreviviera a los siglos de desolación que estaban por venir. Cada movimiento de Jeremías era una bofetada a la desesperación. Mientras los demás se preparaban para morir o ser esclavos, él estaba invirtiendo en el futuro, declarando bajo la autoridad divina que aún se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. La profundidad emocional de este gesto radica en la absoluta soledad de la esperanza de Jeremías. Sus contemporáneos lo veían como un loco o un traidor, pero él estaba realizando un contrato con la fidelidad de Dios. La descripción del campo de Anatot, ahora pisoteado por las botas de los caldeos y cubierto de maleza, contrasta con la visión espiritual de un lugar donde los niños volverían a jugar y los ancianos descansarían a la sombra de los higos. Jeremías oró después de la compra, reconociendo la soberanía de aquel que hizo los cielos y la tierra, para quien no hay nada difícil. Esta conexión entre el acto material de comprar una propiedad y la confianza en las promesas espirituales es el núcleo del mensaje del profeta. El juicio es real y severo, pero la restauración es igualmente segura.
La tensión narrativa se suaviza por un momento para dejarnos ver la paz interna de un hombre que ha dejado de luchar contra su destino y ha comenzado a construir el puente hacia la próxima era. Dios respondió a su oración, confirmando que, aunque la ciudad sería entregada al fuego por su iniquidad, llegaría un día en que los reuniría de todas las tierras donde fueron expulsados, devolviéndoles la paz y la seguridad en una tierra renovada por la gracia. El capítulo concluye con la imagen de la vasija de barro que contiene las escrituras del campo, siendo enterrada en un lugar seguro mientras el humo del asedio oscurece el sol. Este objeto se convierte en una cápsula del tiempo, un testimonio mudo de que la palabra de Dios es más sólida que los muros de piedra y más duradera que los imperios de hierro. El cierre del párrafo describe a Jeremías mirando a través de las rejas de su prisión hacia el norte, hacia Anatot, sintiendo por primera vez en años que su llanto se mezclaba con una extraña alegría. No era la alegría de la victoria militar, sino la de saber que la historia no termina en la ceniza. El suspenso se transforma en una espera paciente. El profeta ha sembrado una semilla de plata en un suelo de muerte, y ahora solo queda ver cómo Dios hará brotar la vida del polvo. La frase final nos deja con la imagen del sello de propiedad sobre el pergamino, un recordatorio de que Dios reclama para sí no solo las almas de su pueblo, sino el suelo mismo de sus promesas, preparando el camino para la mayor revelación de todas, el nuevo pacto. El nuevo pacto, la ley escrita en el corazón de la oscuridad más profunda, cuando Jerusalén ya era una llaga abierta y el templo un recuerdo doloroso, Jeremías recibió la revelación que cambiaría el curso de la espiritualidad humana para siempre. Ya no se trataba de tablas de piedra guardadas en un arca que podía ser robada o destruida, ni de rituales externos que podían ser corrompidos por la hipocresía de los sacerdotes. El Señor anunció a través de su profeta sufriente: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». La atmósfera de este capítulo es de una trascendencia celestial. Jeremías describe cómo Dios mismo tomaría la pluma del Espíritu para escribir sus mandatos directamente en la conciencia y los afectos de su pueblo. Este es el momento en que el llanto de Jeremías encuentra su propósito final. Su dolor por la ruptura del antiguo pacto fue el útero donde se gestó la comprensión de uno nuevo, basado no en el temor al castigo, sino en el conocimiento íntimo de Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esta promesa representaba una revolución espiritual, la democratización de la presencia divina. Jeremías, que había pasado su vida sintiéndose un extraño entre su propia gente debido a su conexión directa con Dios, ahora profetizaba un tiempo donde esa conexión sería la norma para cada creyente. La narrativa explora la belleza de este perdón radical, donde Dios promete no solo limpiar el pecado, sino olvidarlo por completo, arrojándolo al abismo de su misericordia. La descripción del nuevo pacto es presentada como el antídoto al corazón engañoso y perverso que Jeremías tanto había denunciado. El Creador mismo operaría un trasplante espiritual, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne que latiera al ritmo de su voluntad. Para Jeremías, esta visión fue el bálsamo necesario para sus heridas físicas y emocionales. Aunque veía a sus hermanos partir al exilio, sabía que llevaban consigo la semilla de una transformación que un día daría fruto en la figura del Mesías, quien sellaría este pacto con su propia sangre. La intervención divina se muestra aquí en su forma más pura como amor redentor que utiliza la tragedia del fracaso humano para manifestar la gloria de una gracia inmerecida. El capítulo concluye con una reflexión sobre la inmutabilidad de esta promesa. Dios utiliza las leyes de la naturaleza, el sol que alumbra de día y la luna y las estrellas que alumbran de noche, como garantía de que su pueblo nunca dejará de ser una nación ante él. Mientras Jeremías escribía estas palabras, el mundo antiguo se desmoronaba, pero él estaba sentando los cimientos de una fe que sobreviviría a Babilonia, a Persia, a Roma y al tiempo mismo. El cierre del párrafo es una imagen de luz rompiendo entre las nubes de tormenta. El profeta, exhausto pero ungido con una paz que sobrepasa todo entendimiento, entrega el mensaje final de consuelo a un remanente que ya ha empezado a caminar hacia el este.
La conexión emocional se intensifica al darnos cuenta de que nosotros somos los beneficiarios de ese pacto que Jeremías vio desde lejos, entre lágrimas y cadenas. El párrafo termina con la visión de un Jerusalén futuro, cuyos límites se ensanchan y cuya santidad es eterna. Una ciudad que ya no es de piedra, sino de hombres y mujeres que llevan el nombre de Dios grabado en el alma. El destino final en las tierras de Cam. La última etapa de la vida de Jeremías es un relato de fidelidad en la derrota aparente, un epílogo amargo pero necesario en las tierras de Egipto. Forzado a seguir a un remanente rebelde que buscaba refugio en Tafnes, el profeta se encontró nuevamente en la boca del león, denunciando la idolatría que sus compatriotas habían llevado consigo como un virus persistente. El ambiente en Egipto era opresivo, con el calor del desierto y la sombra de las pirámides recordando constantemente la esclavitud de la que Dios los había liberado en tiempos de Moisés. Jeremías, ya un anciano cuya voz nunca perdió su filo, se enfrentó a las mujeres de Judá que ofrecían libaciones a la Reina del Cielo, escuchando con tristeza cómo ellas culpaban a Dios de sus desgracias mientras abrazaban a los ídolos de madera y piedra. No hubo un final triunfal de estilo hollywoodense para el profeta llorón. No hubo ejércitos que lo rescataran, ni un regreso glorioso a Jerusalén en vida. Su final fue el de un centinela que se mantiene en su puesto hasta el último aliento, advirtiendo a un pueblo que prefería la muerte en la mentira que la vida en el arrepentimiento. Las leyendas cuentan que Jeremías murió en Egipto, posiblemente apedreado por aquellos a quienes intentaba salvar, sellando con su sangre un ministerio definido por la intercesión y el rechazo. Sin embargo, en esta aparente derrota, la victoria de Jeremías fue absoluta. La narrativa nos permite imaginar sus últimos días, sentado a la sombra de una palmera egipcia, dictando sus últimas reflexiones a un Baruch siempre fiel. Sus pensamientos volvían constantemente a las ruinas de Sión, no con amargura, sino con la certeza de que Dios volvería a visitar a su pueblo. El conflicto final en Egipto sirve para resaltar que el mensaje de un profeta no depende de su recepción, sino de su fidelidad a la fuente. Jeremías murió como vivió, solo con su Dios, rodeado de un pueblo que lo escuchaba, pero no lo oía. La profundidad de su carácter se revela en que, a pesar de las amenazas de muerte, nunca suavizó su retórica para ganar favor. Fue un hombre de una sola pieza, una columna de hierro y un muro de bronce contra el que se estrelló toda la maldad de su generación. Su vida en Egipto fue el último sacrificio, el de morir en tierra extraña para que la palabra de Dios no fuera silenciada ni siquiera en los confines del mundo conocido. La intervención divina se manifestó en la preservación de sus escritos, asegurando que su llanto se convirtiera en la escritura que guiaría a los exiliados en Babilonia hacia su eventual retorno. El capítulo termina con una imagen solemne del desierto egipcio al atardecer, donde el viento borra las huellas del profeta, pero no puede borrar sus palabras. El cierre del párrafo es un tributo a la resistencia del espíritu humano cuando está anclado en la eternidad. Jeremías dejó este mundo siendo el hombre más odiado de su tiempo, pero también el más necesario. Su legado no fue un trono ni una espada, sino un rastro de lágrimas que trazaron el mapa hacia el corazón de Dios. El suspenso se resuelve en la historia posterior. Tal como él predijo, Babilonia cayó, el remanente volvió y el nuevo pacto finalmente llegó en la plenitud de los tiempos. El párrafo concluye con la imagen de la tumba anónima de Jeremías en Egipto, sobre la cual el cielo parece abrirse para recibir al siervo que, habiendo sufrido todo, lo ganó todo por su obediencia. Es el fin de una era y el comienzo de una leyenda que alimentaría la fe de millones durante los siglos de silencio que vendrían, recordándonos que el éxito de Dios a menudo se viste con las ropas del fracaso humano. El legado del profeta llorón, el eco en la eternidad. La historia de Jeremías no terminó con su último suspiro en Egipto, sino que se expandió como una onda expansiva a través de los siglos, influyendo en cada profeta, apóstol y creyente que se atrevió a decir la verdad frente al poder. Cuando los exiliados regresaron de Babilonia, 70 años después, como él había predicho, llevaban sus rollos como el tesoro más preciado de la nación. Daniel estudió sus palabras para entender el tiempo del fin. Esdras y Nehemías reconstruyeron sobre los cimientos de esperanza que él dejó escritos en el fango. Jeremías se convirtió en el arquetipo del siervo sufriente,
un precursor de Jesucristo, quien también lloraría sobre Jerusalén y sería rechazado por los suyos. El impacto de su vida reside en que validó el dolor como una forma legítima de adoración. Enseñó al mundo que se puede estar profundamente enojado y triste con la realidad humana y al mismo tiempo estar profundamente enamorado de la soberanía de Dios. Su legado es la honestidad brutal ante el Creador, la capacidad de gritar «Me sedujiste, Jehová», y un momento después declarar que su fidelidad es nueva cada mañana. El eco de sus lamentos se transformó en la música de la resiliencia judía y cristiana, demostrando que ninguna invasión, ninguna cisterna y ningún fuego pueden destruir aquello que Dios ha decidido preservar. La conexión emocional final nos invita a mirarnos en el espejo de Jeremías. En un mundo que a menudo se desmorona, donde la verdad es sacrificada en los altares de la conveniencia y donde el juicio parece inminente, la figura del profeta de Anatot se levanta como un faro. Él nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en ser escuchado por las multitudes, sino en ser fiel a la voz interior que nos llama a la justicia y a la compasión. La descripción de su legado abarca la transformación de la religión de un sistema de sacrificios a una relación del corazón. Jeremías fue el que rompió la cáscara de la tradición vacía para liberar el espíritu de la verdadera fe. Su llanto antes de la invasión de Babilonia no fue de desesperación, sino de un amor tan grande que no podía soportar ver la destrucción de lo que amaba sin intentar hasta el último segundo un rescate imposible. Esa es la esencia de su historia, un hombre que estuvo dispuesto a ser el enemigo de su pueblo para ser el amigo de su alma. La intervención divina en su legado es evidente en cómo sus palabras, una vez quemadas en el brasero de un rey, ahora están grabadas en la memoria de la humanidad, mientras que el nombre de aquel rey solo se recuerda por su maldad. Este último capítulo cierra el círculo de la narrativa, devolviéndonos a la pregunta inicial: ¿por qué lloró Jeremías? Lloró porque vio la gloria de Dios y la miseria del hombre en el mismo cuadro. Lloró porque sabía que el camino a la resurrección pasa inevitablemente por la muerte de nuestras ilusiones. El cierre del párrafo final es una ovación silenciosa a la fidelidad del profeta. La imagen de Jeremías ahora no es la de un hombre en una cisterna, sino la de un centinela eterno que nos observa desde las páginas de la Biblia, recordándonos que, aunque el mundo arda y los templos caigan, la palabra del Señor permanece para siempre. La historia jamás contada de Jeremías es, en última instancia, nuestra propia historia. La lucha por mantener la fe cuando todo lo visible nos dice que hemos perdido. El párrafo termina con una nota de triunfo solemne, con el eco de las palabras del profeta resonando sobre las ruinas y sobre los cielos nuevos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Conclusión y cierre. Hemos recorrido los senderos polvorientos de Judá y descendido a las profundidades de la cisterna de la desesperación junto a Jeremías. Su vida nos enseña que el llamado de Dios no es un camino de rosas, sino un fuego que purifica y una carga que santifica. Jeremías lloró porque amaba demasiado, y en ese llanto encontró la fuerza para sostener la esperanza de una nación entera. Nos deja la lección imperecedera de que nuestra fidelidad no se mide por los aplausos que recibimos, sino por nuestra constancia en la verdad, incluso cuando nos quedamos solos. Dios no lo abandonó en el fango y tampoco te abandonará a ti en tus momentos de prueba. Así como el campo de Anatot fue comprado en plena guerra, Dios ya ha invertido en tu futuro mucho antes de que veas el final de tu batalla actual. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de la vida de este profeta extraordinario, escribe en los comentarios: mi corazón es el altar de tu nuevo pacto. Con esto, testificas que permites que la ley de Dios se escriba en lo más profundo de tu ser. Si este viaje espiritual te ha bendecido, no olvides darle like al video, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite recordar que Dios tiene un plan, incluso en medio de las ruinas. Tu apoyo nos ayuda a seguir expandiendo estos mensajes bíblicos con la profundidad y el respeto que merecen. Te recomendamos ver el video que aparece ahora en pantalla para continuar profundizando en los misterios y las maravillas de las Sagradas Escrituras. Que la valentía de Jeremías y la paz de Dios te acompañen siempre. Bendiciones y hasta la próxima.